profeta Jeremías, Dios le dio aquella palabra y le dijo: ve Jeremías, casa del alfarero. ¿Por qué? Porque dice que vino palabra de Jehová. No fue palabra de hombre, fue Jehová que le habló a Jeremías en aquel tiempo. Y en esta noche Jehová que lo quiere hablar, iglesia del Señor. ¡Aleluya! En esta noche no es palabra de hombre la que traigo, iglesia del Señor. Es palabra de lo alto, iglesia del Señor. Así, hermano, dice que Jeremías le dio aquella palabra al Señor. Pero aquella palabra, iglesia, esta noche es para nosotros, es para el pueblo que está en este lugar, es para aquel que se va a conectar en esa transmisión, hermano. Esa palabra también para ese amigo, esa palabra también es para ese hermano que va a estar conectado ahí, iglesia del Señor. Hermano, dice que Dios le dijo: ve Jeremías, yo te voy a enviar a casa del alfarero. Porque Dios enviaba a Jeremías ahí, hermano, porque Jehová le daba aquella palabra a Jeremías, iglesia del Señor. Porque, hermano, Dios a través de aquel alfarero, Dios quería hacer algo. Quería que Jeremías visualizara, hermano, y viera qué trabajo hacía un alfarero. Hermano, Dios quería que Jeremías visualizara y viera más allá, no de lo que se podía estar viendo, hermano. Dios le quería revelar algo extraordinario, iglesia del Señor, para entender, hermano. Sabe que Dios le puso el ejemplo de un alfarero, iglesia del Señor. ¿Quién es ese hombre, hermano? Un alfarero. Sabe que el alfarero tiene la misión, hermano, de un barro hacer un jarro, de un barro hacer algo maravilloso, algo extraordinario, iglesia del Señor. Usted y yo, dice la palabra, que salimos del polvo, hermano, que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Amén. Hermano, dice esta palabra que Dios le dio a Jeremías: ve a casa del alfarero. ¿Por qué, hermano? Porque dice ahí: tú vas a ver que ese varón, que ese alfarero va a estar trabajando sobre una rueda. Porque sobre una rueda, iglesia del Señor, es que en esa rueda, hermano, el alfarero tiene la misión de que aquel barro, iglesia del Señor, de que aquella tierra dura, llena de basura, de hojarasca, hermano, que aquella rueda a través de aquella agua se vaya limpiando, vaya sacando todo lo malo, iglesia del Señor. Porque el alfarero, hermano, es el que tiene la misión de convertir aquella arcilla en algo maravilloso, en algo extraordinario. Es lo mismo lo que Dios hace en usted y en mí, iglesia del Señor. Desde el momento que venimos a los pies de Cristo, hermano, Dios a través de su palabra nos viene limpiando. A través de su palabra Dios nos viene transformando. Algo Dios quiere hacer en nosotros, hermano. Algo Dios quiere hacer en nuestra vida. Algo Dios quiere hacer en nuestros corazones, iglesia del Señor. Algo Dios quiere sacar, hermano, de nuestros corazones. Algo que esté ahí estorbando para que el propósito de Dios se cumpla, iglesia del Señor. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que siente que le está estorbando? ¿Qué es lo que hay en el corazón que Dios lo tiene que arrancar? A través de esta palabra Dios lo puede arrancar. Si usted se dispone, iglesia del Señor, y le dice: Señor, venga, yo soy ese barro, tú eres mi alfarero, ven y transforma mi vida. ¿Sabe por qué, iglesia del Señor? Porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos cambiar. Amén. Gloria al Señor. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos ser transformados. Es a través, hermanos, de la palabra, es a través del Espíritu Santo que usted y yo, Dios, algo maravilloso va a hacer, iglesia del Señor. Algo Dios tiene que hacer en nuestra vida, hermano. Porque no en vano estamos en el camino del Señor. Porque no en vano estamos en el propósito del Señor. A Jeremías le había dado un llamado, iglesia del Señor. Porque Dios le dijo: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ¡aleluya!, yo te había escogido para que fueras mi profeta, para que llevaras mi palabra. Sabe, hermano, que Jeremías le dio, y el ministerio de él no era fácil. Porque iba a dar una palabra a pueblo duro, a pueblo que no iba a entender, a pueblo que iba a rechazar, a un pueblo que se le iba a levantar, que lo iba a querer matar, iglesia del Señor, a ese pueblo. Pero Jeremías cayó la palabra, no cayó, iglesia del Señor. Es por eso que Dios tiene que levantar hombres y mujeres en este tiempo, hombres valientes, que no le teman a Satanás, a su demonio, iglesia del Señor, que no le estén haciendo la guerra, hermano, que se levante contra el enemigo, iglesia del Señor.
Aleluya. Que no miren al hermano, al vecino como enemigo, sino que muchas veces hay personas que están atadas, hermano. Amén. Hay personas que todavía Dios las tiene que hacer libre, iglesia del Señor. Amén. Pero es a través de la palabra, iglesia del Señor. Pero Aleluya. es a través del sometimiento y del ayuno. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra va a limpiar. Pero si la palabra, iglesia del Señor, está ahí, hermano, y no hace efecto, hay que preocuparnos, iglesia del Señor. Hay que preocuparnos y decir, Señor, porque si tú me hablas día a día a través de tu palabra, si yo abro la Biblia, tú me hablas. Si voy a la iglesia, tú me hablas, Señor. Pero hermano, Dios no quiere que seamos iguales. Dios no quiere que seamos personas corrientes, comunes, hermano. Sino Dios quiere ser hombres y mujeres transformadas con propósitos marcados, iglesia del Señor, por el Espíritu Santo, hermano. Que se marque la diferencia, hermano. Que no seamos uno más del montón, sino seleccionados por Dios, hermano. Sino llamados y escogidos por Dios, como fue Jeremías, iglesia del Señor. Hermano, dice que Jeremías fue a casa del alfarero, hermano. Sabe, iglesia, el Señor, que cada día que usted y yo disponemos de venir a la iglesia, el alfarero aquí está, hermano. Amén. Sabe que la iglesia se va a constituir, hermano, en ese lugar donde el alfarero quiere trabajar. Cuando el alfarero quiere obrar algo en nosotros, hermano. ¿Por qué, iglesia? Porque no somos perfectos, hermano. Hay imperfecciones. Quizás si cada uno le preguntara, y si Dios en esta hora preguntara, ¿qué no te agrada de ti? Santo. ¿Qué es lo que quisieras que fuera diferente? Amén. ¿Qué es lo que quisieras? ¿Será que quisiéramos que, Señor, pero por qué me hiciste morena? Yo quiero ser blanca. ¡Santo! Pero si por qué me hiciste pelo negro, yo quiero ser rubia. ¡Santo! Pero por qué me hiciste pelo liso, yo quiero ser colocha. Hay tantas cosas, hermano. Pero si mira mi estatura, Señor, me hiciste pequeña, yo quiero ser un poquito más grande. ¡Santo! Hermano, ¿cuántas veces nosotros, aún con el Señor, hermano, le decimos, pero mira, Señor, si tan solo hubieras agregado esto, si tan solo quitaras esto de mí? ¡Santo! Hermano, el Señor no se equivoca. Somos necesarios, somos maravillosos, somos perfectos para el ¡Aleluya! Señor, hermano. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos virtudes y cualidades, hermano. Que sobresalga siempre aquellas cualidades, aquellas virtudes, a través de aquellos defectos, de aquellas cosas que no nos gustan, hermano. Porque aún nosotros mismos quizás decimos, peleamos con nuestro interior y decimos, pero si mira este carácter, Señor, ¿cuánto no luchamos con el carácter día a día, hermano? Amén. ¿Cuánto decimos, Señor, de rodillas, Señor, quisiera ser más paciente, Señor, quisiera ser más mansa, Señor, quisiera no airarme, Señor, quisiera no enojarme? Y cada vez que usted y yo le pedimos al Señor de rodillas, sabe que Dios, hermano, para probarlo y para que pasemos el examen, nos pone eso. Nos pone a prueba, hermano, y cuando nosotros decimos, Señor, no me quiero enojar. ¿Cuántas veces hasta quizás perdimos la cuenta? ¿Cuántas veces nos enojamos en el día, hermano? Pero iglesia del Señor, hermano, pero Dios tiene que trabajar. Amén. Tiene que trabajar en nosotros, en nuestro interior, en moldearnos, Amén. seguirnos moldeando Aleluya. día a día, iglesia del Señor. Es que Dios nos quiere transformar, hermano. Amén. Aunque nosotros luchemos, aunque batallemos con nuestro propio yo, sea la pelea, sea la lucha, muchas veces, Amén. iglesia del Señor. Pero ahí tenemos que vencer, hermano, decirle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a aceptarme tal cual como tú me has hecho. Amén. Porque, hermano, porque no podemos agregarle y decir transformarnos. No podemos, hermano, porque estaríamos rechazando a la obra. Dice que Dios lo que hace, hermano. Aun cuando Dios hizo la creación, el universo, hermano, cada animalito, y aún nosotros tomó el tiempo el Señor de crearnos. Dice que, hermano, tomó aquel barro y empezó a formar el hombre. Amén. Pero dice, hermano, que vio que el hombre estaba solo, dice la palabra. Y que dice, hermano, que dijo aquel hombre que Adán tomara un sueño profundo. Y dice, hermano, que cuando Adán tomó aquel sueño profundo, dice que le extrajo una costilla, dice, hermano.
Y de ahí fuimos Aleluya. Aleluya. las varonas, como dice la palabra. Gloria al hermano. Señor. Porque la mujer dice que fue creada, fue sacada de la costilla, hermano, del varón. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabía que nos necesitaba formar a nosotros también. Aleluya. Porque Dios sabía que algo maravilloso había en nosotros, hermano. A Amén. veces quizás nosotros no vemos lo extraordinario que somos, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros, hermano. Pero pongamos en balanza, decirle, Señor, ayúdame a que ponga más mis virtudes que aquellas cosas que no me agradan. Amén. Y que Dios venga trabajando en eso, hermano. Que Gloria Dios al venga Señor, trabajando aleluya. porque sabe que el alfarero tiene esa comisión, hermano. Ese trabajo, dice la palabra, hermano, que antiguamente habían aquellos alfareros, iglesia, que se dedicaban, ese era su oficio, hermano. Amén. Pero sabe, iglesia de Dios, para hacer una vasija, hermano, para transformar de aquella arcilla, de aquel barro duro, aquel barro tieso, hermano, que si no se le agrega agua, no se le puede moldear, hermano. Amén. ¿Y qué viene haciendo esa agua, iglesia? El Señor en nuestra vida es el Espíritu Santo, hermano. Amén, aleluya. Es el Espíritu Santo que nos viene a limpiar, a purificar, a transformar, iglesia del Señor. Ese es el Espíritu Aleluya. Santo que hace, hermano. Porque el Señor quiere hacer vasijas nuevas, vasijas transformadas, vasijas útiles para su obra, para su llamado, iglesia del Señor. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor lo que Él lo hace perfecto, iglesia del Señor. Gloria al Dios, Señor. hermano, quiere seguir trabajando en nosotros, iglesia. Amén. Pero aún dice, hermano, que aquel alfarero dice que trata de amasar aquel barro. Aquel barro blanco, dice, hermano. Pero es necesario, hermano, que aquel alfarero tenga un lugar, un espacio. Dice que necesita la rueda, iglesia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque aquella rueda le va a dar forma a aquella vasija, a aquel barro, iglesia del Señor, a lo que con el propósito, con lo útil que va a ser, hermano, para el Señor, iglesia del Señor, con el fin y el propósito por el que Dios ha escogido ese barro, hermano. Así somos nosotros, iglesia del Señor, somos barro. Somos barro, hermano, del alfarero, hermano. Nosotros somos ese barro que Dios quiere pasarlo por esa rueda, iglesia del Señor. Esa rueda Dios nos tiene que hacer pasar a cada uno, hermano. Pero esa rueda, iglesia del Señor, sabe, hermano, que el alfarero, dice la palabra del Señor, hermano, que en sus manos viene y hace aquel barro, lo transforma y hace una vasija maravillosa, útiles, ya sea para aceite como antiguamente se podía utilizar para vino, para tomar agua, para depositar agua, para tomar aceite, iglesia del Señor. Aleluya. Amén. Pero dice, hermano, que aún el Señor hacía ver a Jeremías y dije, aquella vasija de barro que hacía aquel alfarero, dice que se echó a perder. Porque aquella vasija, hermano, que se tenía que echar a perder. Porque algo hacía falta, porque había una basurita quizá en aquella vasija. Santo. Porque había alguna hojarasca que no la dejaba. ¿Sabe, hermano? Que la rueda viene a limpiar aquellas manos de aquel alfarero, iglesia del Señor. Viene a sacar aquellas piedritas que estorban. ¿Por qué, hermano? Porque si no saca aquellas piedritas, aquella vasija se vuelve a desharar y vuelve a trabajar nuevamente. Y vuelve a hacerla de nuevo. Así como Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que el alfarero dice, quiero trabajar en ti, quiero trabajar en esa área en la que estás sintiendo que no puedes sola, quiero que me dejes que yo trabaje? Es así como Dios trabaja, iglesia del Aleluya. Señor. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque según dice que aquel alfarero le parecía, hermano, volvía a hacer de nuevo aquella vasija y la volvía a hacer para hacerla mejor, dice. Cuanto más el alfarero que usted y yo tenemos, que es Dios, hermano, cuanto más el Señor nos quiere trabajar en nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que permitir al Señor, hermano, que tu Santo Espíritu venga, hermano, y deshaga esa vasija. Porque si hay algo que a Dios no le agrada en nosotros, es que Dios tiene que quitarlo de nosotros, iglesia del Señor. Aunque tal vez digamos, pero si a mí me gusta así como estoy, Ay, Dios mío. así como soy. No, hermano. Ajá.
Hay algo que está estorbando en nuestra vida. Hay algo que está deteniendo ese propósito. Hay algo que, hermano, que está deteniendo que se cumpla lo que Dios ha establecido en mi vida y en su vida también, iglesia, Señor. Pero en esta noche eso algo va a salir, hermano. En esta noche, porque dice que es tiempo que el alfarero moldee. ¿Cuánto tiempo lleva el alfarero queriendo moldear nuestra vida? ¿Cuánto tiempo lleva Jesús queriendo moldearnos, hermanos? ¡Santo, aleluya! Puede ser mucho tiempo, iglesia. Gloria a Jesús. Amén. Puede ser bastante tiempo. Y el Señor, hermano, aún el Espíritu Santo es respetuoso. El Espíritu Santo, hermano, no es como el enemigo, que Él no le pide permiso. Él hace y deshace en nosotros, hermano, como quiere, pero Dios no, a través de su Santo Espíritu, ¡Aleluya! hermano. Pero ¿qué es lo que va a transformar, hermano? Es que Dios quiere transformar nuestros pensamientos. Es que Dios tiene que transformar nuestros corazones, hermano, para que sintamos lo que Dios siente, para que amemos como Dios ama, iglesia del Señor, para que tengamos ese pensamiento que Dios quiere que tengamos, hermano. ¡Aleluya! Porque, iglesia, porque hay pensamientos, hermano, que a Dios que puede venir a nuestra mente que al Señor no le está agradando. Amén, aleluya. Y si esos Gloria al pensamientos Señor. son tropiezos, el Señor los tiene que quitar. Amén. Si eso nos está deteniendo para que el propósito siga y nosotros avancemos, Aleluya, si eso nos Jesús. está estancando en esta noche, Dios lo tiene que arrancar. Amén. Pero deje que el Espíritu Santo, deje que el alfarero lo arranque de raíz. Y no venga, hermano, que lo que Dios quita, lo que Dios limpia, venga diciendo, no, señores, pero me hubieras dejado esto, a mí me agrada. No, hermano, ¡Santo! es que Dios tiene que limpiarlos completamente. Amén. Es que Dios no tiene que transformar completamente nuestro pensamiento. Amén, Va a aleluya. ser transformado, iglesia del Señor. Vamos a ser renovados, vamos a ser, hermano, restaurados por el alfarero, iglesia del Señor. Porque aún dice, hermano, que Jehová le dio aquella palabra en el 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¡Aleluya! En aquel tiempo, hermano, aquellas palabras se le enviaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había desviado. Porque Dios los había sacado de Egipto y ellos volvían atrás, iglesia del Señor. Amén. Porque ellos estaban retrocediendo y estaban adorando ídolos, hermanos. Porque Dios les hablaba, les enviaba palabra, iglesia, y eran de duro servir, hermano. Eran sus corazones, estaban endurecidos. No había cabida la palabra del Señor. Dios enviaba mensajeros, Dios enviaba sus atalayas y el pueblo de Israel se resistía. El pueblo de Israel endurecía cada día más su corazón, hermano. Porque esta palabra el Señor la manda en esta noche, hermano. En aquel tiempo era para Israel, pero en este tiempo es para nosotros, para los hijos que hemos sido limpiados con la preciosa sangre del Cordero, iglesia del Señor. He aquí que como el alfarero, he aquí que como el barro, hermanos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice, oh casa de Israel. Pero esta noche nos dice, así, hermanos, como el barro somos nosotros. Pero ¿qué quiere hacer el alfarero, iglesia del Señor? El alfarero nos quiere moldear, hermano. Transformarnos. El alfarero, iglesia del Señor, nos quiere transformar, hermano. Amén, aleluya. Hermano, solamente Dios es el que puede transformar el pensamiento del hombre. Solamente Dios con su poder, iglesia del Señor, es que nos puede transformar. Al parecer, hermano, conforme al propósito que Dios nos ha escogido, iglesia del Amén, Señor. aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque el creador divino es Jehová. Él es el alfarero, Él es el creador. Él es el que quería trabajar en el pueblo de Israel. Pero en esta noche, si el pueblo de Israel no quiso dejar trabajar, pero usted y yo, hermano, si queremos dejar que Él trabaje, Él va a obrar. Él va a hacer esa vasija nueva. Él esa vasija la va a desarar, pero la va a volver a ser nueva. Pero ¿cuántos quieren ser barro? ¿Cuántos quieren ser vasija, hermano? Amén. ¿Sabe, iglesia del Señor? Para que una vasija sea útil va a pasar un proceso. Amén. Primeramente es creada, hermano. Aquella vasija se le da la forma, iglesia, como el alfarero Amén. ha estipulado como sus manos, como el don que Dios ha puesto en su mano. La va a hacer, hermano, aquella vasija le va a dar aquella forma útil para lo que Dios la va
a poner, hermana, su obra para lo que va a ser llamada, escogida, iglesia del Señor. Pero a través de aquella vasija se le da la forma. O sea, es un proceso, hermano. Aquella vasija tiene que ir, hermano, y ponérsela al sol para que se seque. ¿Por qué no la puede, hermano? Porque es un proceso. Porque aquel barro que está, hermano, moldeado, constituido, hermano, con aquella agua se le dio la forma. Pero también, hermano, si se le envía de un solo al fuego, no se va a poder, va a salir algo estropeado. Es necesario, hermano, así es el Señor, nos lleva a un proceso a nosotros, hermano. El Señor nos lleva a pausa, iglesia. Aleluya. Pero cuando llegue ese momento justo y decir, estás lista para ir al horno. Estás lista para que salga una vasija nueva. Estás lista para que veas lo que yo he creado en ti. Cuando pase por el fuego aquella vasija, cuando pasa por el fuego aquella vasija, va a doler. El proceso va a doler. En el proceso se va a llorar lágrimas de sangre muchas veces. En el proceso vamos a decir, Señor, pero ya no aguanto, alfarero. Pero ¿hasta cuándo me vas a seguir moldeando? ¿Hasta cuándo me vas a terminar de ser una vasija? Cuando llegue ese proceso, iglesia del Señor, dejemos que el alfarero trabaje, hermano. Hay que pasar por el horno, iglesia del Señor. Usted y yo vamos a pasar por el horno. Yo no sé cuántos están pasando aún por el horno. Yo no sé cuántos todavía están en ese horno, iglesia del Señor. ¡Aleluya! Pero dejemos que el alfarero siga trabajando. Dejemos que el alfarero siga moldeando. Dejemos que el alfarero termine, hermano, lo que ha empezado en usted y en mí. Gloria al Señor, aleluya. Porque cuando veamos lo que Dios hizo, va a decir, valió la pena mis lágrimas, valió la pena el tiempo que me hiciste pasar. Aleluya, por este Jesús. proceso. Gloria, Va a venir aleluya. la bendición después, iglesia. Va a venir aquel día de gozo. Va a venir aquel día de regocijo, hermano. Que aquellas lágrimas van a quedar, hermano, para decir, Señor, estoy lista. Sigue trabajando en mi vida. Sigue moldeando en mi vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta noche, iglesia del Señor. Amén. Eso es lo que Dios le hizo que Jeremías viera. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, hermano. Que la palabra nos habla del trabajo de un alfarero. Pero nosotros somos barro. Que no se nos olvide que somos el barro. Amén. El alfarero es Dios y no nosotros, iglesia del Señor. Porque si el alfarero es Dios, Él tiene que seguir moldeando. Él tiene que seguir trabajando en nosotros. ¡Aleluya! Iglesia del Señor. No paremos, no detengamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, iglesia del Señor. Hermano, dice la palabra del Señor: en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, para derribar y para destruir. ¿Por qué, iglesia, el Señor Dios tenía que dar aquella palabra? En un instante hablaré contra estos pueblos y contra aquellos reinos. ¿Por qué, hermano? Porque el que entra en desobediencia va a ser arrancado. Porque el que entra en desobediencia a Dios, hermano, Dios puede destituir juicio, iglesia del Señor. Para Israel, hermano, Dios quería grandes cosas. Dios tenía grandes propósitos, iglesia del Señor. Pero el pueblo de Israel no quería entender. El pueblo de Israel endurecía su corazón cada día más. Aquellos reinos se volvían a la abominación. Aquellos reinos volvían y retrocedían. Aquellos reinos volvían y iban en pecado, en fornicaciones, en adulterios, en idolatría, en todo lo que Dios aborrecía, iglesia del Señor. Contra aquellos reinos, contra aquellos pueblos Dios se iba a levantar. Contra aquellos pueblos es que Dios los iba a arrancar, era que Dios los iba a derribar, es que Dios los iba a destruir. ¿Por qué, hermano? Porque el desobediente tiene su paga, pero el obediente tiene su recompensa, iglesia del Señor. Si nosotros somos obedientes, no nos va a pasar como el pueblo de Israel, hermano. Pero dice, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Hermanos, mire cómo es Dios. Usted se acuerda, iglesia del Señor, cuando Dios le dijo: ve, Jonás, ve a Nínive,
A ese pueblo yo lo voy a destruir. Di que dentro de 40 días va a ser destruido Nínive. Dice, hermano, que Jonás no quiso llevar aquella palabra. A Jonás, hermano, le entró la cobardía. A Jonás le entró el temor. A Jonás no quiso llevar aquella palabra, iglesia. El Señor dice que se fue en aquella nave para irse a Jope, dice la palabra, hermano. Y que llegó aquel pez, Dios lo mandó que llegara aquel pez y se lo tragara. Pero que cuando estuvo en aquel pez, él empezó a clamar. Aquel pez, hermano, aquel Jonás se sentía cobardado. Jonás se entendía que su Dios, que tenía que obedecer a lo que Dios lo había llamado, que no tenía que acobardarse, hermano. Y que dice, hermano, llevó aquella palabra. Pero que hizo el pueblo de Nínive, se arrepintió. Aquel rey dice que convocó al pueblo animales, que hermanos entraran en ayuno, que no ingerieran alimentos ni agua. Aún los animales, todos entraron en ayuno, y Dios se arrepintió del juicio que enviaba. Hermano, Dios eso hace. Dios estipula un juicio, pero si la persona, si el pueblo se arrepiente, amén, Dios cambia. Porque aleluya, dice, pero si este pueblo se convirtiera de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. ¡Ay, poder de Jesús! ¡Aleluya! Eso es lo que Dios hace, hermano. Dios puede decir, yo voy a mandar, voy a enviar aquel juicio, voy a raer, voy a eliminarte, voy a arrancarte, ya te voy a poner algo. Pero si aquella persona viene arrepentida, pero si aquella persona viene con un corazón humillado, Señor, yo estoy dispuesto a transformar, yo estoy dispuesto a apartarme del pecado, yo estoy dispuesto a apartarme de la inmundicia, yo estoy dispuesto a apartarme del mundo, porque ese mundo contaminado de esta tierra, hermano, ¡aleluya!, nos aparta del propósito del Señor. Hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, iglesia del Señor. ¡Aleluya! Usted y yo, hermano, somos hijos, coherederos de un reino celestial. Estamos para alumbrar esta tierra, pero no para ser tiniebla, iglesia del Señor. ¡Amén! Los hijos de Dios ya no somos tinieblas. De las tinieblas Dios nos sacó. Para la luz admirable dice que hemos sido escogidos. ¡Amén! Hermanos, tenemos que ser luz donde quiera que andemos. ¡Amén! Donde quiera que caminemos, tenemos que ser esa luz. ¡Aleluya! Pero dice en el día 9, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque, hermano, Dios enviaba dos palabras. Que si el pueblo, hermanos, no obedecía, Dios los iba a arrancar, Dios los iba a destruir. Dios enviaría juicio. Pero que si en un instante hablara de la gente y del reino, y aquel pueblo se arrepintiera, y aquel pueblo se volviera de sus malos caminos, y si volviera al Señor y caminara por la senda antigua, iglesia del Señor, Dios, hermano, edificaría aquellos muros, aquellas murallas, aquello que había sido destruido, aquello, hermano, que había apartado del propósito del Señor, para que Dios vuelva a plantar, para que Dios vuelva a germinar, para que su palabra germine, para que su palabra edifique en nosotros. ¿Sabe por qué, iglesia del Señor? Gracias, Señor. A Jeremías Dios le dio una palabra cuando le hizo el llamado. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Mira, hermanos, para ese tiempo, para eso Dios lo había levantado a Jeremías. Para eso Dios nos ha levantado a usted y a mí en este tiempo, iglesia del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que le hablemos al impío que hay un juicio para esta tierra. Que si se aparta del pecado, alcanza misericordia y su alma no se pierde. Pero si no recibe esta palabra, ya la misma palabra lo va a condenar en aquel día. Ya la misma palabra, iglesia del Señor, lo va a juzgar en el día del juicio, hermano. ¿Por qué, iglesia? Porque dice el Señor, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Algo Dios tiene que arrancar el pecado. Algo Dios tiene que hacer en nosotros. Es eso que el alfarero quiere, quebrantar esa piedra. ¡Aleluya! Quiere quebrantar un corazón endurecido, hermano, y poner un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que ame como el Señor, un corazón que se deje trabajar por el alfarero, hermano. ¡Amén! ¡Aleluya! Dios, iglesia, el Señor, Dios nos ha escogido, iglesia. Gloria a Cristo, aleluya. Aún en Isaías dice, ahora gracias, pues Jesús, Jehová, aún dice el pueblo, hermano, Isaías, el profeta,
Aquella palabra dijo, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el que nos formaste, así que obras de tus manos somos todos nosotros. Gloria a Dios. Usted y yo somos obras en las manos del alfarero. Somos una obra perfecta. Somos creación perfecta, iglesia del Señor. Aleluya. Solamente dejemos que el alfarero trabaje en nuestra vida, iglesia del Señor. Amén. Hermano, Dios quiere hacer tesoros en vasos de barro. Amén. ¿Por qué? Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Porque Aleluya. nosotros no nos podemos cambiar, porque nosotros no podemos transformar. Podemos clamar al Señor, sí. Podemos pedirle, Señor, transforma mi vida, transforma a mi hermano, transforma a mi hermana. Sí podemos clamar, pero el que transforma, el que obra es Dios. Espíritu Santo. Nosotros, iglesia, solamente somos barro, hermano. Aleluya. Somos ese barro, iglesia, Gracias, Señor, por tu donde palabra, Dios, Dios hermano, mío. aún es tiempo, Gracias, iglesia. Dios mío, aleluya. Es tiempo Gracias, que el Señor. alfarero moldee nuestra Gracias, vida. Jesús. Aleluya. Aún en esta noche el Señor quiere Aleluya. Te moldear. adoramos. Aún en esta noche Dios trae esta palabra. Aleluya, Dios quiere Jesús. hacer. Aleluya. Yo quiero que el alfarero me moldee, iglesia. Amén, Señor. aleluya. Yo quiero que el alfarero trabaje en mi vida y que cambie lo que tenga que cambiar. Si hay algo, hermano, si en mi carácter que Dios tiene que obrar, que Dios obre. Gracias. Porque yo le digo, vengo pidiendo al Señor, le digo, Señor, obra. Porque yo no puedo quitar esto, Padre, que muchas veces nos va a estorbar para avanzar. Aleluya. Señor. Pero en esta noche, solo con el poder de Dios, hermano. Solo el poder de Dios, Gloria a iglesia, Dios. el Señor nos va a transformar, iglesia, el Señor. Amén. Es por eso, hermano, que Dios traía a mi corazón esta palabra, iglesia. Gracias, Señor. Jesús. Yo solo le digo, hermano, reciba la palabra. Reciba la palabra y diga, bueno, Señor, si tú necesitas quitar algo en mi vida, Aleluya. quítalo. Gracias, Padre. Pero hermanos, recibamos esta palabra y digamos, Señor, obra en nosotros. Porque cada día Dios quiere obrar en nosotros, hermano. Amén. Pero démosle el permiso al Espíritu Santo que obre en Aleluya. nosotros, Amén, iglesia Jesús. del Gracias, Señor. papá, Dios mío. Así, Aleluya. hermano, vamos a venir en palabras de oración. Gracias, iglesia Jesús, por del tu Señor. palabra, Dios mío. Amado Aleluya. Padre, aquí Gracias, estamos Jesús. delante de tu Aleluya. presencia, Padre Gracias, mío. Cordero de Gloria. Delante de Aleluya. tu presencia nos podemos